¿Qué tal amigos? Yo soy Oscar y estoy otra vez aquí con mi amigo Juan Carlos Guerra. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? También, gracias. Aquí pues nos tomamos un tiempo para hacer otro videito. ¿Sabes qué? Este está como que chueco. Vamos a enderezarlo. Vale, ya lo vemos mejor. Con Juan Carlos ya hicimos un video muy interesante en el que pues hablamos de él, de su programa de radio, de otras cosas y de su forma de pensar, de ver la vida. Y ahorita queremos hacer un video donde hablemos de lo que sucede en México en términos de desigualdad, de racismo, de clasismo, de discriminación y temas similares. Yo creo que, a ver qué piensas tú, Juan Carlos, yo lo que creo es que México le vende a sus ciudadanos la idea de ser un país amable, hospitalario, democrático, igualitario, donde hay oportunidades para todos, eh, donde además pues la gente es, pues cómo decirlo, como que sin prejuicios, nos hacen creer eso, y en la realidad vemos todo lo contrario, vemos un gran clasismo, un gran racismo, una gran discriminación y la sociedad mexicana lo tolera todo el tiempo. Estamos tolerando que nos humille el vecino, que nos falte el respeto el compañero de trabajo y que nos atropelle el gobierno o el poderoso o el que está conectado. Pues mira, lo que pasa es de que la base de la sociedad en sí es una desigualdad, paradójicamente. ¿De cualquier sociedad? Sí, sí. Okay. Si tú te pones a ver la historia del desarrollo colectivo, social, en los países avanzados, pues es técnicamente cómo trataban de bajar esta desigualdad. Y por ejemplo los escandinavos, donde más se ha avanzado en eso, pues atemperaron las monarquías para dar una imagen y una realidad de menor desigualdad, y sí se alcanzan niveles de menor desigualdad. Pero hablamos de sociedades menos complejas desde la geografía, desde la demografía, de su historia, que aunque difícil, pues su trabajo en el siglo pasado fue tratar de ameliorar esas diferencias. En el caso latinoamericano, el caso mexicano, pues tienes tú que somos sociedades masificadas, de ciudades de promedio de 5, 8, 10, 15 millones de habitantes, y súmale a eso que también en la sociedad mexica y en las que lo antecedían en Mesoamérica también había desigualdad, y que cuando le sumas la capa española, racialmente distinta y culturalmente distinta, con todo y que nos independizamos, pues construimos una cultura y una cosmogonía en base en la desigualdad. O sea, está intrínseca en el proyecto precolonial y en el proyecto postcolonial. Entonces construimos un Estado en base a mucha teoría muy refinada y práctica técnicamente de otros países, pero vimos que en la realidad pues gobernaron los peninsulares o los criollos y poco a poco una casta blanca, y pues son los que tuvieron el poder. Y aunque ahora tú ves realmente que el mestizo pues logró acceder al poder y que en algunos sentidos ahora lo tiene, sí, pues eso no te habla de que está incluido todo, porque también tenemos otras capas sociales. Y a grandes rasgos así se ve esto como proyecto nacional, y con todo y que José Vasconcelos quería una raza cósmica más incluyente y multi, pues tú tienes que la construcción del Estado moderno pues fue en contra de eso. Súmale a ello la construcción neoliberal de un elitismo y de un individualismo desenfrenado, y pues ¿quién va a llegar arriba? Según los libres mercados todos tienen posibilidades, pero en la realidad no. Pero si tomas en cuenta las estructuras anquilosadas que estoy diciendo, pues ¿quién llega arriba? El que ya estaba parado arriba de la tabla de surf. O que nació en la tabla. O que nació ya haciendo las tablas, no sí, que la renta. Claro. Bueno, ahora, por ejemplo, en el caso de México, esto es muy evidente, esto que dices. ¿Tú crees que en algún momento se pudiera reducir la desigualdad? Tenemos, bueno, obviamente que se puede, pero ¿existiría la posibilidad
de acuerdo a la situación actual, que el gobierno esté dispuesto, que realmente haga una serie de programas donde hagan eso, porque me recuerdas cuando hablas de las castas, que era toda una cultura bastante compleja allá en el virreinato. Había como 30 castas, una cosa así. Ahorita pues son como ricos, clase media y clase pobre, y que blancos y morenos, y pues como que no es tan complejo como era antes. Pero ¿tú crees que cargando esa historia de las castas, que creo que pesa mucho, ¿tú crees que realmente se puede avanzar en pocos años en ese términos en México? En un contexto urbano masivo como estamos ahora, no. Ahí Monterrey tendrá 7 millones, va para 10, 12, va a haber más desigualdad. Entonces, para que lo hubiera, primero tendría que haber voluntad política. Ajá, eso es lo que primero no hay. Uh-huh. Y como es el reflejo de la política de nosotros no queremos la igualdad. ¿Por qué? Pues porque no, hombres son nacos, ¿qué quieren? Nosotros los nobles. Nosotros nobles, claro. Entonces, yo creo que la única forma en que se pudiera lograr un avance sería en trascender el esquema macro urbano que hemos venido siguiendo de un Estado centralizado, que ahora en base a un Estado policíaco mantiene el statu quo, y que pudiéramos transitar a una descentralización, o sea, a una neo-regionalización, pues pequeños tribalismos más, digamos, interconectados con tecnología de Internet, y que la gente estuviera más preocupada por su utilidad y por su día a día, su inmediatez. Pero para eso tendríamos que todos participar en la deconstrucción de un Estado virreinal, centralizado, autoritario, y poder hablar a autogobierno o a regionalismos bien representados por intereses más próximos. Ya ha habido intentos de eso, ¿no? Como me acuerdo en la zona purépecha de Michoacán, algunas comunidades buscaban la autonomía, algún municipio en Morelos, recuerdo otro en Quintana Roo, y también esfuerzos económicos similares como el Tumin en Veracruz, que buscan este desarrollo regional y darle esa importancia. O también los acuerdos de San Andrés Larrainzar incluían algo de eso también en Chiapas, recuerdo. O por lo menos en la capa externa, ¿verdad? Sí. Porque a lo mejor había jiribilla y había algo detrás. ¿Tú qué crees? Obvio, claro. Pero bueno, por lo menos son proyectos o puntos de coincidencia con lo que comentas, ¿no? ¿Tú piensas entonces que no masificar, pero digamos el tener este centralismo que gobierna grandes masas de personas, grandes millones de personas, va en contra de la igualdad entonces? Obvio. Porque la base del sistema es la desigualdad para poder justificar a alguien arriba, con el dedo gordo así. Que pueda atropellar y hacer lo que guste. Ajá. Y súmale que el neoliberalismo funciona más fácil, facilitando los canales de indoctrinación y de imposición ideológica, de crédito y de forma de vida de consumo. Entonces, qué mejor tener a gente que presentes como el ícono, como si fueran dioses griegos, tipo Apolo, para aspirar a ser, y tener abajo una fila de gente que está tratando de accesar esta forma de vida con su carrito de supermercado, ¿no? Entonces, esta movilidad social de clases le es conveniente a la pirámide ideológica neoliberal, pues para que realmente la gente se esté moviendo abajo, pues para tratar de subir, repito. Entonces, si todo fuera igual, yo no creo que exista la igualdad tampoco plena. Nunca ha existido. Es como simplemente una aproximación a ella. Pues el proyecto socialista juraba que éramos iguales. Ah, sí, pero nunca lo fue. Pero forzaron la igualdad, lo que es lo mismo que forzar la desigualdad. No, bueno, y fue una igualdad relativa, porque como que estaba la casta gobernante que hizo montones de atropellos, ¿no? El Gosplan soviético. Entonces, sí, yo creo que es una quimera. No creo tampoco en la pura igualdad por diferentes causas, pero sí podríamos aspirar, como te digo, poder tomar más la participación para construir sociedades más horizontales, más incluyentes, donde pudiéramos considerar a otros, pues para poder trascender con cosas más próximas. Cuando hablas de esto, de que hay alguien en la pirámide, me da la impresión que ese es un énfasis como en el poder, pero no podemos disociarlo tampoco de lo económico, ¿verdad? Van de la mano ambos.
¿O no necesariamente? Sí, o sea, bueno, somos agentes económicos, pero acuérdate que desde que el Estado básicamente es la construcción de una moneda central, claro, que arrebata los intercambios para poder facilitar, y al arrebatar intercambios, pues tú tienes que depender de un tipo de cambio central, y esto ya te está dando una desigualdad intrínseca. Okay. Entonces es económico, financiero, social y político, y se genera una cultura súper estructural en base a algo que está abajo, ¿no? Que ya está determinado. A mí desde niño me llama la atención la palabra naco, porque creo que pertenecemos a esas generaciones que la oyeron por primeras veces. Que yo sepa, no es una palabra tan vieja, es una palabra de reciente creación, o por lo menos es lo que yo pienso, puedo estar equivocado. Y creo que palabras de ese tipo dividen a la sociedad. El utilizarlas frecuentemente, asociamos a esa palabra determinados estereotipos de personalidad y rasgos físicos, rasgos de comportamiento, de nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Creo yo que un buen ejercicio es como empezar a dejar de usar ese tipo de términos, ¿no? También me acuerdo de este editorial que sacó Nicolás Alvarado en relación con la muerte de Juan Gabriel, que ¿Ya lo echaron fuera? Ajá, lo echaron fuera, y creo que fue por congruencia de la UNAM, me parece que fue correcto. Sí. Pero desafortunadamente es poco común en nuestro país ver estas conductas congruentes. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, me llamó la atención de que Nicolás Alvarado dice algo así similar a esto que voy a decir, no exactamente con las mismas palabras, pero que las letras de Juan Gabriel no le gustaban no por jotas, sino por nacas. Entonces, alguien que dice se ostenta como persona culta y que tiene un cargo público donde necesariamente se puede deducir que se requiere algo de cultura para estar ahí, y que use este tipo de conceptos que dividen a la sociedad, me parece contradictorio. ¿Tú qué piensas? Creo que es contradictorio, pero también es evidencia de lo que los medios de masa proyectan. O sea, como te digo, ellos mismos están legitimando esta forma de ser desde arriba con su televisión. Bueno, entonces, sí, creo que él en ese sentido es una piececilla más de la televisión. Él es un chico Televisa. También ¿Chicote Televisa? También trabajó en la televisión cultural, y él creo que se ostenta como escritor. Pero muy elitista, ¿no? De que claro, la dichosa palabra, una cosa de eso. Ese programa a mí se me hacía bueno, y él no estuvo siempre. Yo sí seguí muchos años ese programa. Ajá. Y él estuvo solo en un periodo, no estuvo siempre. Y los demás conductores me parecía que no tenían ese perfil. Pero bueno, no le quiero dar mucha importancia a ese tipo. A lo que voy que sí es importante es que él es producto de esa televisión comercial, donde esa palabra naco fue usada por muchos años por Luis de Alba en sus programas, y se le dio mucha fama a esa palabra por esos programas de Luis de Alba. Sí, no sé si lo recuerdes, pero creo que esa palabra se masificó y se hizo del uso común gracias a esa gran difusión que se le dio en Televisa específicamente por muchos años. Pues es que nos educa en la televisión. Entonces, tú te pones a ver desde que el Big Brother, Pato Zambrano, decía chido y chido y chido, pues a nivel nacional se puso de moda el chido. Chido y chido. Cuando era algo del DF, ¿no? Ajá. Entonces, sí creo que es apropiado el que hayan eliminado al cargo a esta persona, pues porque pues ya no podemos seguir con eso en una sociedad aplaudiendo y haciendo de nuestra cultura todavía más división, cuando económica, política y socialmente ya estamos divididos. Entonces, sí, creo que hacer un aparato cultural todavía más opresor y divisor, pues no es la estrategia que queremos, aunque bueno, tal vez les conviene, no sé. Puede ser. Parecería. Ahora, ¿qué te parece para concluir este intercambio de ideas? Bueno, te estamos escuchando más, entonces creo que a mí y a quienes nos ven nos importan más tus ideas que lo que yo tenga que decir. Pero ¿cuáles serían tus conclusiones acerca de esto? Ya dijiste que ves difícil que esto cambie, que tú ves una tendencia. ¿Qué puede ocurrir en el futuro si no se atiende la desigualdad en México? En el presente ya está. O sea, cuando las cosas simples, o sea, cuando el carro trae un ruidito y no lo arreglas, se cae algo y luego se cae la otra. O sea, México tuvo que apretar el cinturón autoritario porque la convivencia más básica no se está dando. Y culturalmente tenemos una división que se refuerza desde lo económico también.
Entonces creo que empezamos por lo cultural, porque es lo más fácil, pues para darle participación a la gente en lo económico, porque si no vamos a estar a la fuerza teniendo que tratar de enmendar un proyecto trunco. Y creo que eso que te digo, que la gente ya no se identifica y por ende atentan, en el peor de los casos, contra el proyecto nacional, te habla de un organismo peleado contra sí mismo. Y por ende un organismo que está peleado contra sí mismo no tiene mucho futuro, porque no tiene presente. Entonces, pues no haces los ajustes ahorita y quieres cambiar mañana, pues estamos en la palerta. Fíjate que yo pienso que en general la sociedad mexicana es una sociedad enfrentada consigo misma. Estas divisiones son una muestra de eso mismo. Creo que si el clasismo, el racismo y la discriminación son simples elementos que son producto de un problema más de fondo, que es ese enfrentamiento. Yo sí creo que es el origen de muchas otras cosas, sin embargo tiene algo detrás. Ese enojo del mexicano consigo mismo, imagínate una persona enojada consigo misma, es muy grave. En términos psicológicos es una enfermedad muy grave. Entonces socialmente creo que la padecemos, esa enfermedad. ¿Sí? Y ese divisionismo, ese desprecio, esa envidia y todas esas conductas que se manifiestan, creo yo que son producto de algo mucho más grave, que es un enojo consigo mismo, un enfrentamiento consigo mismo, pero ya no solo como institución, como lo dices tú, las diversas instituciones, sino como pueblo. Imagínate sobre eso, poner una televisión que nos lo refuerce, lo legitima, pues es como si devuelves y luego te lo avientan para que te lo vas a comer, ¿no? Una carroña institucionalizada. Entonces hay que exigir para mejor calidad de medios de comunicación, pues para que las nuevas generaciones no digan, es que sí las cosas ya son. Entonces cuando tengo 8 años, pues ya es naco, es común, porque pues ahí dicen en la tele, papá. Y lo dicen en la familia, y lo dicen los amigos, y lo dicen en la escuela, entonces, y lo dicen en el periódico, y se muere con Gabriel y lo dicen, y por favor. Es como decía Fellini, ¿no? La televisión es el espejo de la cultura, de la sociedad. De la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que le damos a la gente, porque si no los estamos educando y les damos televisión para que se eduquen y aparte les cobramos, pues hay que tener cuidado qué les estamos dando. Sí tiene que ver lo que les das como estructura, no es de que, pues que le cambien. Pues sí, porque le cambian esta chavana y luego está el otro güey, pues todo lo mismo. Variaciones sobre el mismo tema. Sí, claro, por todos lados. Sí, y luego ya a veces las teles o las ofertas de medios culturales de repente empiezan a caer en esas cosas. Pues está muy aburrido porque no se están peleando y se están ahí picando y no dicen cosas y maldiciones y no, hombre, está que aburrido, güey. Ajá, se asocia, y creo que es parte de una campaña que se ha venido manejando por décadas, que se asocia lo interesante con conflicto y la cultura con aburrido. El pensar es mal visto, la gente intelectual, inteligente, se sienten bichos raros y no encuentran su lugar y la gente los excluye. Si tú eres una persona que quiere comportarse como una persona inteligente, de pronto te ves excluido por tu círculo de amigos. Sí, y también como dijo Orwell, el newspeak, o sea, es bajar el nivel del discurso público, pues para que la gente diga naco y caco y joto y maricón. Entonces, entre más reduces el nivel del discurso público, pues más achatas la democracia y más control tienes sobre la gente. O sea, no nada más ganas con privatizar la educación y la enseñanza y la televisión, sino que pues aparte pues manténlos ahí medio asonzados, pues para que no levanten la mano y se den cuenta que este rollo de las nuevas candidaturas y que pues es el mismo guato, ¿no? Nada más relavadón. Hablando de nuevas candidaturas, me parece que Jaime Rodríguez es un buen ejemplo de esto que dices, y también Vicente Fox, que han tomado, en este caso Rodríguez, la investidura del gobierno estatal y Fox del gobierno federal, para modificarlas y que les pierda el respeto a la gente, con el pretexto a lo mejor de acercarlos, pero realmente la investidura tiene una simbología que tiene su razón de ser, no es algo que inventamos ayer como una ocurrencia. Mira, más fácil, si tú tienes una fiesta y nadie quiere ir, pues pones más cerveza y van todos. Entonces ya nadie quería votar porque la gente estaba enojada con el bipartidismo. Y como pues mejor no van a votar, pues pon un candidato independiente para que la gente siga creyendo en las instituciones. Entonces, pues les funcionó muy bien porque dijeron, ¡ay! Ese enojo lo canalizamos en un caballo y a ver si gana. Y pues no ha llegado todavía al destino.
Ahora, en la presidencial siguiente, pues parece que eso van a hacer para quitarle votos a López Obrador, que al parecer va adelante en las encuestas. Pero es puro entretenimiento, que si se va a lanzar y que si no, o sea... Bueno, no me refiero al Bronco, me refiero a todos los independientes, Sí. porque ya se destaparon varios. Sí, también están utilizando la nueva parafernalia mediática para canalizar las emociones, a que sí, vamos no sé dónde, y luego llegan y, ya no, porque ya llegué al poder, entonces Ahora ya no soy independiente, ya no te pelo. ya soy Estado. Ajá. Y todo lo que querías, pues es que me está cayendo un cheque quincena, güey. Entonces, chinga. Esas 80 bolas o no sé cuánto. Y me están coqueteando estos cabrones. No, y luego me están ofreciendo la candidatura. No, y me ofreciendo negocios y la madre. Humanos, Sí, al final. Bueno, a pesar de que te doy la razón en todo esto, creo que sí, el sacar los partidos de la jugada y que llegue un cabrón que no tiene los mismos compromisos, pues es un paso adelante, creo yo. Igual puedo estar equivocado. Bueno, pero parecía, por lo menos de momento, porque a lo mejor en el futuro los independientes se van a institucionalizar de una manera similar, no lo sé. Pues Puede sí, ser. pero me hubiera encantado ver el poder real del señor, pero pues de la realidad vemos más entretenimiento, más estadios, más abusos y más declaraciones, o sea, no, es que le van a quitar los medios. Sí, entonces ¿cómo te enteras que existe? Si no es a través de los medios. Entonces yo creo que nos están enjuagando ahí, pues para que sigamos creyendo, porque pues si nadie fuera a la fiesta es, oye, ya no creen en mí, güey. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, eso tal vez sería una respuesta de largo plazo, que la sociedad manifieste su desencanto, o no es un desencanto, es algo que va más allá, ya un desgaste del sistema partidista. Libertad de asamblea, que desde antaño quiere decir que la gente van caminando despacio a la calle y de repente volteas y hay 1 millón de gentes sin gritar, sin patalear y sin decir ni pío. El líder voltea y dice, en la torre, güey, ya no nos creen, ¿ahora qué hacemos? Pero no, estamos pataleando y no sé qué, y entonces dicen, mándales a pegar y ponlo en la televisión y dices que pues no, la protesta se acabó siendo violenta. No, güey, había 1 millón de gentes ahí al lado. Pero estaban haciendo ruido y por eso no salieron en la tele. Claro. People. Bien, ¿algo más, Juan Carlos, que agregar para despedirnos? No, pues diviértanse, sean ustedes mismos, descúbranse y eso sea lo que compartan. Y eso acaba siendo social y político, porque pues cuando estás despierto con tu autenticidad, no hay quien te atropelle. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, los esperamos en el siguiente video. Hasta luego.